Y luego tenemos a la asociación de CESEN, de nuestra querida amiga Eva Álvarez del Manzano, que está ahora mismo en otro eventazo. Y bueno, pues nos ha enviado pues a uno de sus máximos partners, y nos hablará de producción de eventos que están muy ligados también con la seguridad nacional, con los políticos, pues con cosas que se nos escapan y que hay que tener, entiendo, protocolos y determinadas medidas de seguridad para evitar que sea un desastre. Pues imagínense una producción de una televisión, una retransmisión y que sea en directo. Así que hablaremos un poco ahora de los intríngulis con un experto que es Carlos, que se está ya por aquí. Así que bueno, señores, abróchense los cinturones porque arranca el Business Radio Televisión. Bueno, nos confirman los técnicos que está bien puesto él. Fantástico, ya estaba sudando, menos mal. Bueno, Javi, hoy traemos, saben que Javi tiene un pedazo de despacho de accidentes, pues de todo tipo, que sobre todo van encaminados a paliar los problemas que luego cuando tenemos que pedir las indemnizaciones con las aseguradoras, etc. Y luego tiene una sección que habla de celebrities, ¿no? Pues es un mundo muy apasionante porque tienen los problemas que todo el mundo, ¿no? Pero al final que sean famosos, pues no quiere decir que no tengan problemas, dudas y bueno, pues los trae aquí un poco pues para ver esa cara más cercana de los mismos. Y hoy traes pues a una experta en comunicación, ¿no? Sí, tengo el placer y honor de traer a Olga Huerta, que es una gran comunicadora. Me comunica el técnico que están desde arriba diciendo que como Olga lo haga que te cagas, que voy a la calle. Tranquilo, pues tranquilo. Preparaos. Hazlo un poquito regulín, hazlo regulín. Venga, vale, si acaso me trabo en algún momento de la vida. Ahí, atácate. Va a ser complicado. ¿Qué no ha hecho Olga? Es una gran comunicadora, organiza eventos, además tiene formación de actriz y modelo. Y es nada más y nada menos, si se puede decirlo, el nuevo fichaje como colaboradora permanente de un programa muy chulo que hace un servidor que se llama La Ley está de moda aquí en Madrid, y va a ser pues la reportera. Bueno, es que bienvenida. Gracias. Es que, Javi, te has lanzado a ya los medios de comunicación, estás aquí con nosotros y luego ya también presentas un par de programas por ahí. Uno lo haces en Barcelona, otro aquí. Bueno, pues siguiente paso ya, la tele, no sé. No sé, el siguiente paso, lo que yo aspiro en la vida es que vengas a mi programa. Venga, va, iré un día. Por favor. Tienes que ponerme la parte de celebrities. Sí, si no voy. No. Es que, la gente que ha venido al programa es espectacular. Es gente que famosos, gente que trasciende y sobre todo gente que aporta a la sociedad. Entonces, tú eres una persona... ¿Y la mía cuál va a ser? Todo en una. Un mix de todo. Es como un colacao y un buen café, pues igual mix de todo. Me gusta. Ahí lo tienes. Pues nada, bienvenida. Muchas gracias. Oye, un placer estar aquí este ratito con vosotros. Oye, eso de actriz también. Es que al final hay que cultivarse en todos los aspectos, porque para hacer y desarrollar una función tienes que hacer todo el previo y tienes que labrar muy bien tu campo, por lo cual hay que picotear un poco de todo. ¿Ayuda esa formación a luego cuando estás delante de un micrófono? Ayuda en todo, en un micrófono, en una entrevista, en una reunión, te ayuda en todo. Al final son muchas bases y es un pilar muy importante. ¿Y ahora qué estás? ¿Has creado ahora una nueva división profesional? Me estoy reinventando. Realmente soy mi propio producto y al final estoy colaborando, intentando meter la cabecita en muchos sitios. Me gusta mucho el mundo del evento. Hice un máster que he terminado recientemente, pues porque al final me gusta conectar mucho a la gente, me gusta que esas conexiones salgan bien, que todo esté correcto, que la gente disfrute. Y bueno, mi pasión también es comunicar. O sea, a mí me das un micro, una cámara y yo no necesito nada más. Nada. Aquí me puedo tirar horas. Cuando llegas a un evento, ¿se nota cuando está preparado y cuando no? Cuando te invitan. Sí, claro que sí. Se notan. Sí, yo al final voy un poco con el ojo clínico, ¿no? De lo que acabo de estudiar, que lo tengo muy reciente, y también por mi... Ir a eventos te permite también el tener ese pozo, ¿no? De decir, aquí falta esto. Uy, y esto pues igual se les ha colado y yo hubiese hecho esto diferente. Creas ideas y también creas ese recorrido, ¿no? De decir, ese detallito igual se les ha olvidado. Ahí la virtud tampoco está como encontrar el equilibrio entre el medio para ver si me voy a pasar de frenada, voy a ser un poco excesivo en cuanto a vitalidad o a lo mejor voy a ser demasiado serio, demasiado formal. Creo que para un evento tienes que ser muy exigente, entre comillas, ¿vale? Ya que no me ven los que nos estén escuchando, hago el gesto de comillas, pero también tienes que permitirte efectivamente que haya errores, porque es lo que humaniza, ¿no? Todo lo que es la gestión o la actividad.
hay siempre una partida de los por si acasos, de los imprevistos, ¿no? Hay siempre un plan B, un plan C y un plan D que tienes que tener ahí pendiente. Fíjate, has hablado de los errores, me está viendo la cabeza cuando cometía errores, cuando se cometían errores, Pepe Navarro con las broncas que echaba en directo. Y yo no sé, yo a veces decía, yo creo que está impostado, yo decía, esto a lo mejor se lo han hecho aposta, yo creo que no, le está echando la bronca. Seguro que eso es una cosa humana que le salía en el momento y ya está. Que a lo mejor años después los habrá visto él y habrá dicho, joder, bueno, me pasaba otra cosa, ¿no? Javi, ¿qué tiene que saber un celebrity sobre todo de cara a la imagen? O sea, tenemos aquí una experta en esa imagen que tiene que proyectar y a lo mejor algunos celebrities son celebrities por algo, pero a lo mejor no proyectan adecuadamente la imagen, ¿no? El problema que tenemos, Robert, efectivamente, es que los medios de comunicación es un altavoz muy potente y hoy en día también produce una sangría. ¿Por qué? Porque es un arma de doble filo. Una persona que salga en televisión no tiene que ser una buena comunicadora. Un comunicador bueno no es el que únicamente traslada, sino el que transforma y el que transmite. ¿Qué es lo que pasa con los famosos? Que siempre están representados, esto siempre lo he dicho, ¿no? Por una figura, ¿no? Que es el intermediario, es el representante, y claro, que ve el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que tener una celebrity? Pues primero, tener en cuenta que si está en un proceso judicial en curso, que esto a veces puede ser un gran altavoz y un gran quebradero de cabeza, tiene que tener mucho cuidado con los tiempos procesales. No se pueden imputar delitos ni imputar verdades en un medio de comunicación. Si tú estás en un proceso judicial contra un estafador, con una persona que supuestamente te ha estafado, no puedes decir que esa persona es un estafador o es un ladrón. ¿Por qué? Porque automáticamente tú que eres la víctima te vas a convertir en el causante de un delito y el estafador que está siendo enjuiciado te va a demandar por difamación. Y el importe que te va a obtener va a ser más elevado incluso de la condena suya. ¿Qué me dices? Sí. Eso es lo primero. Luego, aunque luego se haga la condena... Hombre, o sea, que si yo tengo algún día un encontronazo con uno y tal, digo, se va a cagar te va aquí el micrófono y tal. Hay que tener claro, por eso efectivamente los presentadores, claro, siempre tendrán sus problemas, pero no hablan de ellos, claro. Fíjate la ecuación, qué curiosa es, ¿no? El otro día fuimos a un plató de televisión, ¿no? Voy a decir cantidades porque como no se sabe la persona. A una persona le pagaban 30.000 euros por vender una cosa, ¿vale? Un famoso, medio famoso de medio pelo. 30.000 euros. No nos hizo caso. ¿Qué pasó? Y dijo cosas que no estaban bien. A esa persona puede ser que le caiga una demanda seguramente de entre medio millón y 1.000.000 de euros. Pero el representante, el intermediario, está feliz porque ha cobrado el 25% de esos 30.000 euros, que además son brutos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando acabo le dije, te va a salir caro lo que has dicho. Ahora no, en un mes, en 8 meses, 9 meses, cuando te llegue, la demanda ya me llamarás, porque no nos has hecho caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sales a un medio de comunicación, contaminas el proceso y puedes hacer que se destruyan pruebas y que además perviertas el proceso. No sé si os suena a lo mejor el caso de Dani Alves. El caso de Dani Alves fue un tremendo desastre porque salió en menos de 6 meses en 8 medios de comunicación y dijo 8 versiones distintas. El caso de Dani Alves es un caso muy grave, que se le imputaba un delito muy grave a un exfutbolista del Barcelona y dijo 8 versiones distintas. Con lo cual, un tema tan grave no puedes hacer eso, porque revictimizas a la víctima, contaminas el proceso y cometió varios delitos que no fueron demandados, pero cometió varios delitos en ese impasse. Es que la abogada de la víctima no, para mí, podía haber hecho mucho más de lo que hizo, aunque consiguió una condena y luego una absolución por parte de este jugador. Pero hay que tener cuidado con esto. Con todas las radios que hay y televisiones, ¿todo el mundo es consciente de esto? Porque no estaría mal que les dieras una charla y decir, oye, que luego te pueden efectivamente meter en un problema, ¿no? Lo comentábamos con Olga, ahora Olga lo puede comentar. Es muy alucinante. El 80% de personas que ves en la televisión no tienen abogado. Ni siquiera tienen representantes. Yo tengo el placer de ser, bueno, no voy a decir el nombre, amigo íntimo de una persona muy televisiva que veis cada día en televisión y solo de todo ella. Lo que pasa es que esta persona sí que tiene impostada, bueno, pues el tema es muy clara y sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede decir, pero no tiene abogado, no tiene representante. Sí, pero como ella, como esta persona, hay un montón de personas. El otro día vino al programa una actriz y nos explicaba que es que en el mundo actoral nadie tiene abogado y que le llevaban contratos por días, por horas, de 5 horas y estaban 36 horas trabajando y no se las pagaban. Entonces hay que tener mucho cuidado porque igual que los medios pueden ser un altavoz muy importante, también te pueden destruir la imagen y hacer que una demanda te hunda la vida. Oye, macho, y cuando escuchamos a un político
de un partido político que dice una cosa sobre una realidad X y 2 minutos más tarde escuchas al otro que dice lo contrario sobre esa misma realidad X, alguno de ellos no debe estar difamando, ¿no? O los dos. Te voy a decir una cosa bastante grave, pero esto es como en un juicio. En un juicio, cuando tú te sientas, y ves un juicio, que son públicos, por cierto, y tú te sientas, los abogados tenemos siempre puntos de vista distintos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Sabes cuál es la verdad? La suma de ambas. Entonces, ¿qué pasa? Está permitido ese rol. Ese rol en un juicio no está mintiendo, no, cada uno tiene su versión. En la política, que ahora la experta también, cada uno tiene su versión. No quiere decir que estén mintiendo, que esté la maldita hemeroteca y luego al final, ¿sabes lo que pasa? Se difumina. O sea, ¿te acuerdas de antigua Roma, circo y pan? Que distraía a la gente que era pobre y que no tenía nada. Pues esto es lo mismo. Eso se difumina en el tiempo. Y luego hay una cosa muy importante que todavía lo hablamos, que es el derecho al olvido. Tú puedes ir a Internet, contratas a una empresa y te van a borrar todos los... No te borran, te desvinculan todas aquellas manifestaciones o fotos o reportajes que no te interesan, tienes derecho a que eso desaparezca. Entonces, cada vez más una persona puede decir cualquier burrada, que ya lo es hoy en día, por desgracia, cualquier persona, un influencer, una persona que no tenga apenas formación y que dice algo que 10 millones de personas o 15 le están siguiendo. Hay que tener cuidado con esto porque el impacto que se crea es muy negativo. Por tanto, entre el derecho al olvido, que la gente cada vez está menos preparada y tiene más fácil acceso a los medios de comunicación, es una sociedad muy desinformada. Olga, todas estas cosas, claro, hacen que la comunicación efectivamente sea complicada. Sea un tema que efectivamente que tenéis que tener detalles, ¿no? A ver, sí, tienes que tener siempre muy, muy claro qué puedes decir y qué no puedes decir. O sea, las líneas tienes que tenerlas bastante marcadas. Eso normalmente los medios de comunicación se suelen establecer, de decir, mira, viene tal político, viene tal persona de influencia y yo creo que siempre hay un mínimo de cortafuegos por detrás. Siempre hay, yo creo que a veces como un pacto, ¿no? De, oye, ¿qué me vas a preguntar? ¿Que hasta dónde puedo entrar? ¿Dónde me puedo meter? Siempre, en cualquier entrevista, o a no ser que sea a pie de calle, de boom, de darte el micro y te pregunto, y ahí evidentemente pues te puedo responder o no. Pero cuando está un poquito pactado, hay lo que es un programa ya como este, ¿no? De alguna forma, nuestras preguntas no están pactadas, ya lo estoy diciendo, pero bueno, que sí, hay que tener un circulito de riesgo. Hay que trabajar también cuando sucede algún imprevisto en los eventos. Hombre, hay que claro. saber cómo la opción B y la opción C. Tienes que tenerla prevista, tienes que tener un poco en esa logística. Yo presento unos premios luego esta tarde. ¿Sí? ¿Sí me dices? Pues... Luego me dirás, pues bueno, digo, vamos. Pues luego vemos la escaleta. A ver qué pasa ahí y qué puede llegar a fallar. Sí, tienes que ponerte en todos los escenarios. Al final tienes que dividir mucho tu cabeza y tienes que intentar ver, vale, todo esto es la logística, ¿no? Que yo quiero y el desarrollo, pues a las 9, a las 10, a las... Pero, ¿y si este no viene? ¿Y si este falla? ¿Y si este pincha? ¿O si hay huelga? ¿O si de repente, yo qué sé, falla el catering? No sé, hay 1.000 millones de circunstancias que tienes que tener, claro. ¿Es la espontaneidad un fantástico aliado para pues salir espontáneamente con alguna cosilla? Hombre, sí, el ser resolutivo sin también... Sin necesidad de ser impostado, ¿no? O sea, Sí. Tienes que ser, de alguna manera tienes que tener la capacidad, ¿no? de esa resolución de una manera orgánica. No, me gusta mucho esa palabra, el hecho de decir, oye, pues mira, salgo adelante, salgo del paso y no se nota, o si me falla este vídeo, pues no pasa nada, me lo están comunicando y pues me pongo a hacer una entrevista o yo qué sé, o le pido a alguien que me cante una jota, te lo estoy diciendo en plan un ejemplo. Qué sí, bueno. Tienes que tener ese rollo, ese espíritu bueno. de que no se note. Javi, parece que las celebrities también tienen por lo menos quebraderos de cabeza, ¿no? O sea que tienen más que nosotros porque la gente piensa que el peaje que pagan, que es la exposición, es permanente, es 24 horas. El otro día voy a hacer un pequeño spoiler de una persona que vino al programa nuestro, la ley está de moda, que era era la coas de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, y ella preparaba a todos los políticos. Y me dijo en la entrevista que tuve el placer de hacerle, me dijo una cosa que me caló, que me dijo que la espontaneidad de un político, cuando ella lo preparaba, estaba impostada. Todo estaba impostado, el bolígrafo, las gafas, el color de la corbata que iba a juego, todo estaba impostado. En ese caso en concreto, ¿no? Y luego una celebrity, pues por desgracia, claro, a un humorista tú lo ves por la calle y no le vas a pedir que te haga chistes, ¿no? Pues queda absurdo, pero la gente...
exige que esa persona que es humorista haga chistes, ¿no? Pero a un panadero tú no le pedirías que te haga una barra de pan por la calle o que yo le diga las leyes de memoria. Pero la gente exige eso. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que estar dispuesto a pagar el peaje, que no puedas tomar un café tranquilo, o que cuando te pongan cuatro micrófonos tengas que contestar algo correcto. Oye, mira, precisamente esa pregunta, cuando sales del portal de tu casa y de repente te ves a 4 tíos ahí de la prensa rosa, te empiezan a preguntar hasta que llegas al coche, es una situación muy incómoda. No hay manera de porque yo me pongo en la parte no del periodista, sino, joder, pues si le has preguntado y no te ha respondido, pues ya está, no seas pesado, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es que va en el salario. No va en el salario. El celebrity pues se gana la vida como se gana y ya está. Y no va en el salario el abordarle que no puedan salir a Dinos pasear. la verdad, ¿te ha pasado? Sí. ¿Te ha pasado y por eso me preguntas? ¿Has visto que hay ahí 8 o 10 ya que Es están que ahí? Claro, no hemos podido entrar apenas. Yo no sabía, digo, a lo mejor son por Javi, también lo he pensado. Serán por Olga, por mí, yo soy simple abogado. No, pero es verdad, sobre todo con la prensa, la salsa, la prensa rosa, que es muy... Mira, la línea es muy fina, porque podemos hablar incluso de un delito de coacciones, si te están ahí efectivamente agrediendo verbalmente o para que digas una pregunta que tú no quieres responder. Pero también tienes que plantearte una cosa, ¿por qué ha venido prensa rosa? Es decir, las acciones tienen consecuencias, igual que la inacción. Si tú eres un personaje público que tienes una trayectoria profesional muy determinada, esos medios contigo lo tienen perdido, no van a ir a tu casa. ¿Me explico? Es decir, si tú eres un futbolista, juegas bien, eres un tío discreto, una persona que no sale en medios, que duerme 8 horas, que luego entrena... Y no te vas de juerga todas las noches, efectivamente, ¿no? O sales por ejemplo, con una cantante famosa, muy famosa. Es... ¿Te suena, no? O hablas de más. Claro, efectivamente. La prensa rosa no va a venir. ¿Por qué? Porque saben que eso es un pozo sin fondo, que se van a quedar en nada. O van a venir una vez, pero te van a respetar. Entonces, la primera pregunta es, si viene la prensa rosa, ¿qué has hecho? ¿Dónde has aparecido para que venga? 2, seguramente te interesa que venga. Y 3, si has vivido de eso, luego no te puedes quejar. Es decir, no le puedes acariciar un perro y decir, te va a morder. Y luego te mueres y dices, no me lo esperaba. Entonces, la prensa rosa, si apareces porque has generado algo. Y en segundo lugar, hay una protección, efectivamente, que es delito de coacciones, que es que estén ahí continuamente, ¿no? El otro día hubo un político muy famoso, me decía el nombre, de un partido que está siendo investigado, que sin querer se chocó con una cámara y dijo que sí. La imagen, ¿no? Que salió así que parece... ¡Ay, me has agredido! Que daba hasta pena. Dice, mira, es una princesa de Disney. No, es que me has agredido. Dice, hostia, en serio, con la que has liado. Pero la cuestión es que se pueden poner límites a los medios, efectivamente, pero siempre empiezan por uno mismo. Eso es importante. Esto cuando estás estudiando este tipo de cosas, ¿eres consciente de que al final algún día, pues si llegas a determinado rango de celebrity, pues te va a pasar, ¿no? Hombre, al final y hay que trabajarlo, es ¿no? lo que decía Javi al principio. Si tú llevas una línea y te reúnes y te rodeas de gente que te puede indicar cómo tienes que ir y cómo tienes que caminar, al final tú efectivamente el pozo que vas a dejar es, pues lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo correcto, estoy midiendo, cuidando un poco mi entorno, lo que hago, lo que digo, no voy a tener ese tipo de problemas. Cuando te sales de esa línea de alguna manera que tienes que tener, pues ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando viene el que es que me van a freír. Claro. Me van a perseguir porque lo voy a propiciar al final. Claro, me vienen a la cabeza los actores, ¿no? O sea, al final tú eres actriz también, bueno, pues los que son muy famosos, pues que también tienen una vida, los pobres que no pueden salir a ningún lado, ¿no? A ver, cuando tú eres un personaje público tienes que tener en tu interior muy claro el que eres público, que te van a poder parar por la calle y que vas a estar en un restaurante y alguien va a decir, oye, ¿te haces una foto? Pero claro, eso es muy diferente a soy un personaje público, me conoce todo el mundo, o hago... o digo, o estoy en actitudes que van a propiciar que efectivamente me puedan sacar una foto o me puedan grabar y se pueda manipular y se arme un cacao. Eso hay que saber gestionarlo, porque cuántos famosos nos hemos dado cuenta que luego son unos bordes de narices que a lo mejor los teníamos ahí, pues nos gustaba cómo hacía esta película o cómo le pegaba a la raqueta de tenis, yo qué sé. Y al final, oye, ves que trataban a los periodistas a patadas y decías, qué borde.
Y es una pena, ¿no? Que a lo mejor es simplemente borde en ese momento, ¿no? Es un escudo social. Yo tengo el Vosotros placer... habéis tenido un entrenador de fútbol muy cañero. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo he tenido la gran suerte, y la sigo teniendo, de que conozco este tipo de personas de alta reputación mediática, y tengo que decir que me ha sorprendido para bien. Pero se ha sorprendido para bien porque yo soy muy discreto, y cuando quedamos fuera del despacho o hablamos o me han invitado a un evento, pues esa tranquilidad, esa intimidad que normalmente no se tiene, conmigo la tienen, y me ha sorprendido para bien. Pero sí que es verdad que cuando tú ves ese momento borde, a lo mejor tú no has visto que lleva 9 horas la persona de vuelo para llegar al evento, le ha salido mal lo que decía ella, el representante le ha dejado tirado, ha venido tarde, ha venido con un vestido que le ha salido mal. El otro día fuimos a un evento de Agatha Ruiz, que siempre nos invita, y había una de las reporteras que se le brotó un vestido. Y estaba de mala uva. Pues hubo una persona que fue, le puso unas pincitas y se arregló. Pero eso les puede pasar a cualquier persona. Lo que pasa es que juzgar es muy fácil, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si eres un personaje público, no tienes que estar estupendo 24 horas, pero tu discurso sí. Tu discurso sí, porque la gente en el despacho, lo comentábamos con Olga, yo no me acuerdo de los juicios que gano. A lo mejor ganamos al año 1.000, 2.000 juicios, eso está muy bien. Pues ¿sabes de lo que me acuerdo? De los que pierdo, que a lo mejor es uno. Claro. Uno, a lo mejor he perdido 2 en 3 años. Uno, ¿y por qué no pudiste ir? Porque tuviste un choque con el pues coche. algo parecido, créeme. Se le rompió el traje. Sí, algo parecido. Eso, era yo el de las pincitas. No quería decir, pero era yo. Y dijiste, joder, ¿cómo voy a presentar así? Me dio vergüenza y preferí perder que salir mal en la foto. Lo tengo que decir, era precioso. La imagen. Sí, claro, ahí está. Pero sí que es verdad que el discurso no puede nunca fallar, porque la gente se va a acordar del desaire, de lo que has dicho erróneamente, y no de tu trayectoria impecable. Olga, te seguiremos a partir de ahora que ya te conocemos, te seguiremos los pasos en esa reinvención, y de momento, ¿dónde te podremos ver dentro de poco haciendo cosas? ¿Dentro de poco? Sí. Bueno, pues en el programa de Javi, en primer lugar, por supuesto. ¿Vas a estar ahí dándolo todo? Sí. Y donde me dejen entrar. O sea, yo, bueno, pues de vez en cuando también estoy en algún saladito que otro, en premios, en desfiles o en eventos que, pues, de maestra de ceremonias, de presentadora, allá donde me quieran, yo voy. Pues oye, ahora me das una tarjeta, por si acaso me puede interesar para alguna. Por supuesto. Oye, ¿os quedáis a la charla? Que vamos a hablar, yo creo que... Por supuesto. Yo creo que por aquí, por la izquierda, vamos a seguir hablando todavía de comunicación. Pues vamos a por unos anuncios y abordaremos la sección del CESEN. ¿Quieres comprar o vender un negocio? En Traspásalo.es lo hacemos fácil. Miles de negocios en traspaso, sin comisiones, contacto directo y anuncios verificados. Rápido, seguro y 100% online. Traspásalo.es, donde los negocios cambian de manos. Entra ya y encuentra tu oportunidad. Traspásalo.es. ¿Trabajas con empresas o muchos clientes particulares? Conviértete en distribuidor de energía con Energy Broker. Trae tus clientes y nosotros hacemos toda la gestión. Desarrolla una nueva línea de ingresos ofreciendo a tus clientes acceso al mercado mayorista. Y si tienes una empresa o vivienda, mejora ya tu tarifa de luz y gas. 686-685-900. Energybroker.es. En Energy Broker conectamos energía. Bueno, aquellos que nos están viendo en YouTube es en directo, pero aquellos que cojan la radio el domingo, pues de 9 a 10 de la noche, pues estaremos hablando de esto. La verdad es que queda una temática muy de esto de Celebrity, pero al final va hilada a lo que es la parte de producción, de eventos, que siempre hay equipos detrás que parece que son invisibles y son los que logran que efectivamente sea un exitazo todo y que lo podamos tener en diferentes formatos y poder disfrutarlos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí pues a unos aliados, ¿verdad? De Eva Álvarez del Manzano, del CESEN, que trabajáis juntos, ¿verdad? Desde hace ya tiempo. Bueno, CESEN es nueva, pero seguro que os conocéis de hace tiempo. E incluso Carlos nos estaba diciendo que has hecho cosas aquí en estos estudios. Bastante, sí. He estado aquí con políticos grabando sus entrevistas, sobre todo para medios de comunicación extranjeros. Qué bueno. Entonces venimos, bueno, lo típico, micrófonos, cámaras, a veces no hay que poner iluminación,
captamos toda la entrevista y luego esto sale para los medios. Normalmente ellos tienen allí una red ya establecida para poder hacer un seguimiento de todo el trabajo que están haciendo en Europa. Qué bueno. Entonces nosotros hacemos la cobertura, sobre todo porque ya es una trayectoria bastante larga, entonces existe esa confianza de saber un poco el político frente a una cámara está muy cuidado, muy detallado todo lo que se dice, no se habla por hablar. Aunque haya un periodista que le haga alguna pregunta, ellos ya saben las 4 respuestas que tienen que dar. ¿Sabes? Está todo muy medido porque todo realmente en la política termina teniendo una repercusión en votos. Entonces a ellos lo que les interesa es captar siempre la mayoría de votos y que ese votante sea estable. ¿Por qué? Porque eso define un ministerio, una presidencia, una embajada, entonces está todo como muy cuidado. Y bueno, sí, hemos estado aquí grabando. Virginia, ¿qué errores se suelen cometer en una retransmisión de estas que muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no? A lo mejor se había preparado perfectamente cómo iba a quedar y que a lo mejor luego dices, no era así como... Pero ¿qué errores se pueden cometer? Yo cuando hicimos los premios hicimos 280 errores, lo digo. Pero ya los he aprendido. ¿Los comentaste todos? ¿Los dejaste todos apuntados para luego aprender de ellos? No, pero ya sé que se cometen 280 y creo que muchos más, pero dije, ya me cansé, digo, bueno, esto es un infinito. Pero sí que es verdad que se cometen muchos errores, o que querías transmitir otra cosa y no queda igual, ¿no? Es que vamos a ver, el error también creo que es un poco subjetivo. Porque lo que para ti a lo mejor puede ser un error, para mí no lo puede ser o al revés. Entonces, cuando tienes que realizar un trabajo muy profesional o te gusta realizar un trabajo muy profesional y un trabajo de calidad, el error mínimo ya puede suponerte un error máximo. Entonces, hay errores que a lo mejor sí que dices, bueno, no pasa nada, pero hay otros que no. Entonces, es lo que te digo, sobre todo cuando eres exigente con tu trabajo y cuando eres exigente con que todo quede bien, que todo salga perfecto, o sea, siempre hay errores, siempre. Entre otras cosas porque también otra de las cosas que creo que es muy importante es que siempre tienes que pensar que hay que mejorar. Entonces, si no ves errores o no piensas que tienes errores, creo que no vas a mejorar o no vas por lo menos a cuestionarte y a decir qué puede ser que no haya estado del todo bien. Ya no a lo mejor es el tema de un error como fallo, sino un error para modificarlo y para decir, esto se puede hacer mejor, esto para la próxima vez lo podemos hacer de otra manera, esto para la próxima vez lo cambiamos, lo modificamos. Entonces todo eso sí que muchas veces es lo que apuntas y lo que dices, la próxima vez en lugar de hacerlo de esta forma vamos a hacerlo de otra manera. A mí me llama mucha atención cómo estudian los departamentos de comunicación de los partidos políticos la ropa que tienen que llevar. Además, ves, cuando llega el líder con 4 o 5 colegas al Congreso de Diputados van bajando y van todos iguales. Digo, joder, los mismos colores, sí, pero por ejemplo, con corbata o sin corbata. Pero, por ejemplo, en el tema de los eventos, yo siempre a los equipos con los que trabajo les digo que hay que tener en cuenta el saber improvisar. Claro. Porque siempre va a pasar algo. Claro. Lo que pasa es que esa capacidad de improvisación con la experiencia se reduce tanto que tú en un evento, aunque haya que improvisar, sabes las salidas muy rápidas, porque la experiencia te la ha dado. Sí. Por ejemplo, en alguna ocasión estuvimos con Virginia, hay un presidente de gobierno, y se nos cayó una cámara. Ostras, se nos cayó una cámara. No llevas ahí encima 2 o 3 cámaras, porque encima van los escoltas, la seguridad. Carlos, cuéntalo bien. No se cayó una cámara, me caí yo con la cámara. Vamos a contarlo bien, me pegué un tropezón. Te estaba echando un capote, se cayó la cámara. A la cámara no le pasó nada, o sea, yo la cámara la agarré, o sea, dije, la cámara no puede pasarle nada, a mí que me pase lo que sea, pero ya está. Te llevaste unos moratones, pero la cámara salió ilesa de ahí, ¿no? No, pero aquí hay un pequeño detalle, a ver, se cae Virginia, ¿vale? Nosotros tenemos una comitiva, un presidente de gobierno ha desplazado un equipo, esas fotografías, esos vídeos se necesitan para los medios de comunicación internacionales y en el momento en que hay un fallo desde el punto de vista técnico, claro, si Virginia termina en un hospital, si se rompe la cámara, esos contenidos no salen. Entonces es una responsabilidad muy alta. La alta profesionalidad implica el que esos factores hay que tenerlos en cuenta para que no pasen. Porque si llega a pasar, claro, el desplazamiento de un equipo, de un presidente, depende del país, 20, 30, 40 personas. Esas fotografías se necesitan para los medios de comunicación porque volvemos a lo mismo. Allí están la prensa, está la oposición, ellos necesitan reafianzar sus viajes internacionales. Y que se nos caiga un equipo,
no tenemos 2 cámaras, porque muchas veces es muy complicado llevar 3, 4 cámaras, es muy complejo. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Yo muchas veces le digo a la gente, cuidado con las grabaciones, cuidado con los desplazamientos, porque todo va muy deprisa. Y no es lo mismo, por ejemplo, la entrevista a un político en un plató, que cuando va a ser un meeting, que hay lo mismo 2.000, 3.000 personas, que te tienes que meter en medio de toda esa gente porque tienes el político a 2 o 3 metros, que la seguridad está pendiente, aunque existe ya una gran confianza con la seguridad y estás en el primera línea de seguridad, el problema es que hay escaleras, hay mesas, se pasa la típica señora a hacer la foto con el móvil que no tiene por qué estar ahí, el escolta ve alguna situación y su prioridad es el personaje, no la cámara. Entonces, todos esos son factores que en muchas ocasiones, a base de la experiencia, ya lo hemos vivido. Entonces ya no... Oye, lanzo una pregunta a los 4. Ese partido político que tiene un marrón, o que han salido las elecciones y han salido fatal, y salen todos así, aplaudiendo, tal, y luego el mensaje no ha sido un fracaso. Es muy raro decir que a un tío que ha caído los votos. Bueno, se dice, bueno, pues... ha llovido ayer. El mensaje, bueno, se gana el respeto. ¿No se ganaría más el respeto siendo más sencillo, más cercano, diciendo la verdad? Bueno, lo que pasa es que es un mensaje que lanza a los... Claro, a ver, en política hay unos intereses que van más allá de lo que los medios de comunicación pueden informar. Eso está claro, ¿no? Luego esos intereses están también de alguna manera ligeramente controlados por la empresa. La industria es la que apoya a los políticos. Un político sin apoyo empresarial no puede subir. Y luego, a lo mejor lo están aplaudiendo. A mí me ha pasado en muchas ocasiones escuchar a muchos políticos españoles, pero ¿qué está diciendo? Y afuera estaban todos los medios de comunicación. Se va a liar. En 2 horas ya saltaba en todos los medios de comunicación la que se lió por los comentarios del político. Pero él tiene un equipo que lo arropa, él tiene una cúpula que le arropa, y eso hay que sacarlo por detrás. Entonces, a veces, los políticos, yo creo que a veces pecan de dejarse llevar por sus propias emociones personales, aunque tengan que controlar todo lo que dicen, pero son personas. Claro, entonces va el diputado y te dice 3 cosas y tú saltas y... No, y el otro sabe dónde irte también. Claro. Al final. Y el político está representando a 45 millones de españoles, sobre todo los políticos de primera línea que entran en gobierno. Tienen que saber estar dentro, fuera, 24 horas, porque todo lo que ellos hagan, digan, repercute en la sociedad, para bien o para mal. Entonces, a veces, digamos, desde el punto de vista de la cámara, capta todo. A nosotros no nos puedes engañar, porque nosotros lo grabamos. Otra cosa es lo que tú digas, que está bien dicho, que genera polémica, pero eso ya hace parte del político, de sus equipos de comunicación, de sus gabinetes de prensa, que muchas veces un político cuando tiene enfrente un micrófono, si pierde los nervios... se nota realmente. Aquí todo está muy medido y hay miles de ojos enfrente tuyo observando, analizando lo que tú estás diciendo. Y eso muchas veces, digamos, nosotros desde el punto de vista de la producción audiovisual lo estamos viendo. Pero luego ya está el gabinete de prensa, que es el que se encarga de maquillar todo esto con una nota de prensa, con la foto que tiene que ser, con desmentir o maquillar lo que el político dijo, que le comprometió, pues para que no haga tanto daño a él o al partido o a quien está representando. Claro, ¿os ha pasado de retransmitir a lo mejor los resultados empresariales de alguna empresa? Que al final, bueno, también hay un trabajo detrás de saber el CEO y bueno, pues tiene que trabajar muy bien el mensaje, ¿no? Si ha sido positivo o negativo. También notáis que las empresas también ahí, sobre todo las grandes, han profesionalizado mucho en el ámbito de la comunicación. Sí, la comunicación hoy en día, bueno, es que creo que es algo fundamental, o sea, y más hoy en día también con el tema de las redes sociales, o sea, es que cualquier cosa que digas, pero hasta la más mínima, bueno, no tenemos nada más que ver que en cuanto abres Facebook o Internet o Google, o sea, cualquier buscador, sobre todo las redes, o sea, los titulares. O sea, los titulares normalmente, ¿qué titular es el que llama más? ¿El que te pone algo bonito y algo...? No.
Normalmente suelen, o sea, le dan la vuelta de tal manera que tú dices, ¿pero qué ha pasado? Sí. ¿Qué le ha pasado? Y luego te pones a leerlo y no ha pasado absolutamente nada. Ha sido algo muy mínimo. Entonces, cuanto más una empresa que tiene que, por decirlo así, ya tiene que responder, y sobre todo empresas grandes que tienen que responder no solamente con el tema, a lo mejor ya con el personal, lo primero. O sea, dar una seguridad al personal, dar una seguridad a accionistas, dar una seguridad, en este caso, pues a los clientes, a proveedores. O sea, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, cómo lo dices, claro, en qué momento lo dices, porque no es lo mismo decir una cosa en un momento que otra. O sea, es que es todo muy cuidado. Yo tengo el caso de un familiar que una vez me dijo, joder, pues le hicieron una entrevista a un medio de comunicación y entonces el titular era, le habían cortado una de las frases. Claro. Si cogías toda la frase no quería decir exactamente eso. Y decía, a ver, es que no sé, puso el tío el acento ahí cuando si coges toda la frase se entiende. Robert, yo colaboro con varios medios digitales jurídicos y también de representación de celebridades, y yo pues hago un análisis jurídico de un caso que me plantean, ¿no? Y siempre que hago un análisis jurídico, el titular no tiene nada que ver con lo que he dicho. El contenido es el que yo he dicho, y el titular que está recortado, digo, madre mía, cuando lees esto, la persona afectada me va a demandar. Luego lees y dices, no, está todo fantástico, lo que ha hecho el abogado. Pero yo sudo tinta, digo, pero no me pongáis usted, así engancha más, digo, pero es que lo que has dicho está rozando, y como no te leas el contenido, voy a salir yo ahí en prensa rosa detenido, ¿sabes? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Y luego lo que decía el compañero, pues una reflexión del tema que decías de los políticos. Rousseau decía que el poder reside en el pueblo y que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen. El político trabaja para el pueblo, no al revés. Entonces, sí que tenemos alguna persona que está ahí metida en política, y tengo que decir que como trabajas le debes el respeto a las personas que te han votado. Por eso, aunque el político esté por dentro destrozado, qué menos, ¿no?, que levantar un poco, decir, bueno, apoyadnos, que no ha sido una derrota. Porque si aparte de estar decepcionado los decepcionas a ellos, ¿qué te queda? Entonces, simplemente es una cuestión de imagen pura y dura. Mira, con respecto al tema de manipular una frase o un contenido, muchas veces cuando estaban haciendo grabaciones me dicen, esto lo cortas. Yo siempre les digo, cuando les pongo un micrófono y una cámara, vamos a hacer la entrevista limpia para que no tenga edición. Porque la edición se presta a esto lo han cortado, lo han manipulado. Y quien ve un contenido sabe que si el contenido son 3 minutos o 10 minutos y va seguido, eso no se manipuló. En el momento de hacer un corta y pega, ya da pie para prestarse quizás para ese tipo de manipulaciones que luego puede, según quien lo utilice, beneficiar al personaje y al productor, o echar el trabajo un poco por abajo, ¿no? Oye, has comentado que has entrevistado mucho a político también latinoamericano. Sí. El político latinoamericano es un enamorado del discurso, ¿no? O sea, yo no sé si es porque ellos se ponen así como muy... He visto, uno de los comentarios que siempre me dicen es, no le des a un político latinoamericano un micrófono, porque eso es como un niño con un caramelo, le da y no lo suelta, y muchas veces me ha pasado, por ejemplo, a veces en grabaciones intento yo llevar un trípode o un monopie, pero a veces no puedo porque es tan complicada la situación. El tiro de cámara, pues tengo la cámara en la mano, ¿no? Bueno, entonces me ha pasado 5 minutos y terminamos. 5 minutos que se convierten en 25, media hora. Estás ahí aguantando el tipo y además es que no lo puedes cortar porque no sabes en qué momento va a decir algo importante que luego dice, es que esto no salió en el contenido. Y tienes que tener ahí un pulso, unas ganas. Bueno, es complicado. Bueno, sí. Es que, me acuerdo una vez en el siglo XXI, me acuerdo, entrevistaban a un ministro, me fui a verlo, le hicieron 2 preguntas. Y con esas 2 preguntas tuvo 1 hora y cuarto. Rellenaron. O sea, el tío... O sea, de una capacidad de hablar... Bueno, o sea, Fidel Castro tenía esa fama. Bueno, Fidel Castro... discursos claro, de 3, 4, Fidel, 5 horas. A ver quién apagaba la tele, sí, claro. Sí. Te lo detectaban ahí. Vas a la cárcel directamente. No, pero bueno, a ver, hay una cuestión. Yo siempre mantengo esa ilusión, porque además el círculo del poder genera mucha actividad. Hay mucho evento. Yo estoy, por ejemplo, trabajando con el alcalde de Madrid, con el presidente Ayuso, ¿sí? Estoy con diferentes partidos políticos.
tengo la agenda de muchas actividades y ellos tienen diferentes equipos. Para 4 o 5 eventos van 4 o 5 equipos o 5 equipos diferentes a cada evento y ya lo tienen todo organizado para que lleguen los medios de comunicación directamente a grabar. Bueno, hay emoción, hay mucho canapé, hay mucha Coca-Cola, pero luego lo más complejo es sentarte al ordenador, revisar todo ese material. Claro. Grabar es muy fácil, disparar la cámara es muy fácil, poner a grabar es muy fácil, poner el micrófono muy rápido, pero luego hacer todo el montaje. luego hacer lo que sea bonito, que sea atractivo, y luego muchas veces en ciertas partes de la edición cortar lo que sí, esa es la parte más tediosa. ¿Hacéis vosotros esos montajes de cuando vais a un sitio que luego al final ves un montón de imágenes que están trabajadas? Es que un trabajo ahí brutal. Sí, realmente la producción audiovisual no solamente es estar detrás de cámara, claro, es tener la visión de lo que tienes que grabar, ¿sí? Saber qué es lo que tienes que grabar, cómo tienes que grabar, y sobre todo no es grabar, es tener claro que tienes que transmitir un mensaje, ya sea político, ya sea social, ya sea económico, empresarial, para que capte la atención de quien lo ve y que eso le genere a una empresa o a un político los resultados, que normalmente en este caso, pues si es empresa, comercio, si es político, votos. Hay que tener un storyboard realmente de lo que es la producción audiovisual a la hora de generar un contenido. Que supongo que las empresas, si cuando os contratan, vienen con una idea y luego a lo mejor les tenéis que reorientar porque dicen, no, esto no es positivo, esto no sería conveniente. Me pasó en una ocasión un bufete de abogados así, de bastante peso en Nueva York. Vino, le gustaron las 4 torres. Carlos, nos gustaría, tipo Manhattan, que un dron bajara, nos grabara los 4 abogados entrando al buffet y tal. Le digo, sí, eso es muy bonito, pero no se puede. Por sacar permiso para grabar un dron, aunque sea en una toma de 6 segundos, te juegas una multa, te juegas una sanción grande, y además que para hacer un despliegue que en muchos casos las autorizaciones no las vas a tener. La imagen va a ser muy corta, 3-4 segundos. Pero bueno, los americanos tienen eso. Les gusta el show, lo espectacular. Allí a lo mejor es más fácil. Aquí no. Aquí averigüé yo. Había que acordonar la zona 12 kilómetros, pedir permisos a ENA, y sobre todo solicitar los permisos como 2 o 3 meses antes. Oye, pues los colegas que hagan lo mismo que vosotros y estén en Estados Unidos y estén con el Trump al lado, se tienen que pasar pipa, ¿no? A ver, porque el personaje, el colega da juego que no veas. O sea, yo, por ejemplo, he estado... Puedes sacar así... así yo muy bien José Mota, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en cumbres de la OTAN con el presidente Biden. Yo no sé por qué, pero yo siempre he tenido con mucho acceso, facilidad. Sí es cierto que la seguridad... Yo, por ejemplo, estuve en la toma de posesión de Carlos III en Inglaterra. Yo tuve que mandar las cámaras 15 días antes. Joder. Y luego me entregaron allí las cámaras. Claro, es una seguridad, pero es que al final te metes tanto en la producción y como les ves con relativa frecuencia que tú ya te olvidas del personaje. Tú lo que estás controlando es el encuadre, el ISO, la configuración. Oye, a mí me fascinan los británicos por eso. Qué bien hacen el marketing. Sí. Qué bien lo montan todo. Fíjate qué ceremonia, macho. A lo mejor suena una ceremonia de hace ya 200 años, pero todo el mundo estábamos viéndola. Aquí en España somos más prácticos, más sencillos, ¿no? Bueno, yo siempre he valorado, por ejemplo, las transmisiones deportivas norteamericanas. ¿Sí? Son espectáculo puro y duro. Y muchas veces digo, eso se podría hacer aquí en Madrid. Yo siempre relaciono eso se necesita empresas que inviertan dinero. Porque realmente todo esto termina siendo economía. Entonces, si tú traes una Beyoncé para un Santiago Bernabéu, sería desmadrado. Dicen que un partido de béisbol no sé si dura 3 horas o así, una salvajada, ¿no? Claro, pero es más el show, es más los artistas, el marketing, todo lo que se paga en pay-per-view. O sea, eso genera mucho negocio. O sea, realmente, posiblemente el propio estadio genere 100 millones y todo lo que genera afuera son 2.000 o 3.000 millones. Yo estaba en Miami en hoteles donde ver una pelea de Mike Tyson eran $6.000 entrar a un hotel a verlo en una pantalla. ¿Pero por qué? Porque había todas celebridades y eso era como lo más in del momento. Ahora, si tú vas al propio Las Vegas a la pelea, pues lo mismo la entrada eran $10.000. Pero es todo dinero. Realmente creo que para hacer grandes producciones audiovisuales, claro, se necesita
inversión. ¿Por qué? Cámaras, luces, tiros de cámara, ángulos, drones y todo eso, trabajando con equipos de alta calidad. Si quieres producciones de alta calidad, pues necesita trabajar con lo mejor que hay en el mercado, las mejores marcas, porque te dan una fiabilidad, una garantía de que el producto técnico te responde. Y luego está el factor humano. Tienes que estar preparado, tienes que leer, tienes que estar actualizado, ver un poco lo que hay en el mercado, las nuevas tendencias, y eso implica inversión. Oye, ahora uno ve un programa como, por ejemplo, La Revuelta, con el tío dándole al bombo y dices, parece que hemos vuelto a los años 70. Hay a veces que cosas disruptivas también funcionan, ¿no? Sí, es que pensar en que puede funcionar o que puede ser lo que pueda llamar la atención es que no es nada fácil. Claro. Sobre todo porque, por lo que te comentaba antes, que es que mi gusto no es el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo. Claro. Entonces, dar con el gusto de que mucha gente le mole algo, ¿verdad? De mucha gente, pues es bastante complicado. Entonces, por eso te digo que ya no solamente es el hecho de que hagas el trabajo con calidad o lo hagas profesional, es que sobre todo es tener el gusto y que la gente vea ese gusto. Es que es complicado. Y hacerlo, además de hacerlo bien y de hacerlo muy bien, que a la gente le llame. Que haya algo diferente, sobre todo. Que cale. Que es lo que, claro, es que Has dicho una cosa que a mí hay veces que me da mucha pena cuando ponen un programa de la tele y dura 2 semanas. Lo anuncian a bombo y platillo, las audiencias son pésimas. Oye, ¿cómo gestiona emocionalmente una persona? Además que, joder, es un tío famosete, una persona famoseta. Es complicado, ¿eh? Yo te digo una cosa por experiencia, porque hemos tenido gente que nos ha contratado para negociar los contratos y han durado 2 meses en parrilla. Sí. Pues te va a sorprender, pasas la página como un libro, porque hay más proyectos. Eso, a lo mejor, a nivel emocional, pues como te dura 2 días el fracaso a la persona. Porque ya uno cuando admite ese tipo de proyectos lo sabe, ¿no? Que puede pasar. Pues lo que decís vosotros, oye, a lo mejor la idea es muy buena, pero por lo que sea en ese momento pero la a lo mejor tira. pero te ha catapultado. Ya te han visto personas, has tenido patrocinios. Seguramente has gustado a alguien que estaba en su casa y va a invertir en ti. Eso no es una pérdida, forma parte del proceso. Entonces, es pasar la página rápido. Te dura el fracaso 2 días a la gente, ¿eh? Lo que pasa es que si el peaje es tan elevado, has invertido todo y eres una persona relativamente joven, a lo mejor la gestión sí que te puede fracturar más. Pero la gente no le pasa tanto peaje. Hubo un programa de famoseo, no voy a decir el nombre, en una cadena, que estuvo muchos años en boga, que cuando ya recibió no sé cuántas demandas, al final cerró, y todos los colaboradores se han ido dispersando como unas hormiguitas y se van intercambiando de cadena a otra. Y de hecho hace poco, relativamente poco, no sé por qué tengo que trabajar y tengo que ver a veces, ¿no? Se van cambiando de cadenas y han fracasado en un programa, pero da igual, se van a otra que les ha gustado la idea. Es decir, es un cambio, digamos, de traje, pero no lo pasan tan mal, te aseguro. Y porque a veces vemos un programa que fracasa, luego ponen otro que es casi igual y tira para adelante. Lo que decía él, intereses, marca empresarial, el que está detrás. Siempre un político, un programa, siempre hay una marca detrás, trabajan para otro. Es inversión y sobre todo es branding. Hoy en día no es marketing, solo es branding, es mucho más. Es que detrás de esa persona está la persona adecuada que hace que no haya fisuras o fracturas. Es eso, simplemente. Es simplemente ideas similares, en unas triunfan y otros no, también es el contexto social que te encuentres, ¿no? Si haces un programa, por ejemplo... Es que además te lo digo porque ese programa que hablabas ha sido... Bueno, pues hay otro muy parecido, quizás con un tono mucho más tranquilo, pero se ha reinventado. Claro, hay un tema que en alguna ocasión, hablando con unos políticos que son estrategias, ¿qué posibilidad existe, por ejemplo, de lanzar un programa para hacerlo fracasar? Porque nos interesa desprestigiar a esos presentadores, por ejemplo. ¿Qué me dices? Sí, o sea, en política existe mucho eso. En política existen muchos partidos nuevos. Lo subo a para que se va a pegar un estrellazo, el otro admite el cargo y entonces, luego... por ejemplo, se va a hablar en los medios de comunicación durante mucho tiempo el fracaso de ese programa que duró 10 días, donde se invirtió 4 millones de euros, ¿vale? A lo mejor interesa, porque me interesa desprestigiarte. Y ya yo tengo un equipo por detrás que te va a sustituir con un proyecto más sólido. Estas son las guerras de comunicación, que también las hay. Claro, pero es que muchas veces en las grandes inversiones existe la desinformación generada a propósito. ¿Por qué? Porque a mí me interesa desprestigiar un buen presentador, montarle todo el esquema y luego meter un equipo
diferente. Eso ha pasado con muchos presentadores, que de un momento a otro salió, por mucho que llevaba 3, 4, 5 años con un programa. Entonces, esto también ocurre igual con los medios de comunicación. O interesa que se hable de eso más que de otras cosas. Claro. Las cortinas de humo. Sí, bueno, las cortinas de humo que últimamente, hablamos más de, vamos a hablar mucho, más vamos a ver qué metemos para que a lo mejor a ver si tapamos lo que que ha subido la leche que se utiliza para el queso de oveja. Claro. Y estás con la leche de oveja y ahí pues, y la cabra al monte. Efectivamente, intentando que se olviden otras cosas. Además, yo tengo una teoría, y es que creo que realmente gran parte de la sociedad está muy desinformada. Sí. Cuando estás cerca de un político, que además le sigues, la opinión pública no tiene nada que ver con lo que le escuchas al político en petit comité. Entonces yo digo, ostras, el tema de la política es un tema de ultra confianza realmente. Los equipos de cada político es gente de mucha confianza, porque ahí se manejan mucha información que no salta a los medios de comunicación, que viene siendo quizá la realidad, el trasfondo de lo que todo genera la política, ¿no? Y yo creo que la sociedad en general se informa a través de los medios, y muchos medios hablan, no informan, y la gente se queda con la copla, y la copla se repite y se repite y se repite, y se genera, ya no hablamos de bulos, sino se genera quizás una desinformación de no saber realmente lo que está pasando. Luego eso termina repercutiendo en si estás más o menos preparado a la hora de tomar una decisión para un voto. Claro, de hecho, yo, desde que ha irrumpido el ChatGPT, digo, bueno, pues como la IA ya se está desbordando, pues ya va a ser casi más interesante el hecho de que escuchar a unas personas que están físicamente aquí en un estudio y que lo sitúas físicamente, que te haces una foto, no lo sé, pero bueno, que la gente sepa que está en un estudio, porque es que como empecemos a escuchar cosas y no sepamos que está en un estudio, pues nos pueden clonar las voces y hacer no sé qué charlas y que estamos hablando ahora, no sé, yo creo que de Viva Putin, no sé. Yo creo, por ejemplo, yo pienso que una línea de negocio, que seguro que, por ejemplo, en Seguridad Nacional, donde yo estoy, que lo trabajamos, generar productos que certifiquen la veracidad de quién está detrás. Claro, eso es. Porque ahora mismo está muy de boga la inteligencia artificial, el ChatGPT, y eso tiende a distorsionar un poco la realidad, claro. ¿Vale? Si encontramos mecanismos que certifiquen con total garantía que quien está hablando lo dijo en una fecha, en una hora, en un contexto, eso es un potencial negocio muy alto. Porque somos millones de personas en todo el mundo. Y porque siempre el mal va a existir. Sí. Ahora, si sacamos la veracidad... Pues ahí CESEN tenéis ahí un buen nicho de vender. Sí, el trabajar la posibilidad de certificar de que no, esto es real, como la vida misma. Sí, pero por ejemplo, mira, nosotros ahora en CSN tenemos un evento el 30, ¿sabes? Es un evento que tenemos, un evento grande aquí de Seguridad Nacional. Bueno, donde va la cúpula de todos los ejércitos. Qué bueno. Claro. Sacar contenido audiovisual de ese tipo de eventos es ligeramente delicado, porque militares, generales, pero yo creo que ya al final sabes lo que tienes que grabar, cómo lo tienes que grabar, cómo lo tienes que editar, y no deja de ser un evento más. Sí, o sea, cuando produces tantos eventos, ya los patrones se repiten realmente. O sea, lo que decía antes, el margen de improvisación, si existe algún fallo, lo sabes solventar. Lo peor en esto, que sí me ha pasado en alguna ocasión, es que se te quede un cable, que se te quede que la batería no tenga carga. Eso es porque ahí ya no puedes hacer nada. Pero el resto se solventa. Pues nada, muy interesante todo esto lo que hoy hemos hablado. La verdad es que no estaba preparado, pero sí, la verdad es que hemos estado hablando un poco de comunicación en todos los ámbitos, en el ámbito de las celebrities y también de gente que tiene que buscar la seguridad y la reputación, ¿no? Pues nada, chicos, un placer haberos tenido aquí. Un contacto, ¿dónde pueden contactar la gente con vuestra empresa si necesitan de vuestros servicios? Pues a ver, tenemos 30 segundos. En Instagram el programa se llama Panorama 360, es un programa de actualidad. Y luego la productora es Bogma y Buque Producciones.
en internet, ahí lo tenéis ya. Buscáis Bogma o buscáis Panorama 360 y ya te sale todo. Sí. Pues nada, chicos, pues un placer haberos tenido aquí con nosotros. Vamos a despedirnos. Gracias. Gracias. Señores, y son estas canciones que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy hemos podido conversar con los siguientes expertos. Hemos tenido al gran Javier Guerrero, con Olga Huerta. Apúntenselo si necesitan una buena presentadora de eventos o de organización de los mismos. Y hemos tenido a estos cracks de la producción de eventos al más alto nivel, Carlos Zambrano y Virginia Núñez, en la sección del CESEN. Gracias a mis compañeros en Back Office, Marketing, Organización, al mando, el amo, el genio, el único, el Julián Álvarez de los mandos, Julio López. Síguenos en redes sociales, venta nuestras conferencias, masterclass, encuentros profesionales. Somos Art Business, radio y televisión, una factoría de negocios dirigida por personas con un severo vicio por el conocimiento.